Aquí. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el desarrollo del aparato digestivo y además las cavidades. Sobre esto ya hemos estado hablando en algunas clases anteriores y en las prácticas, explicando parcialmente algunos segmentos y ahora los vamos a unir para que puedan entender mejor este desarrollo. El aparato digestivo tiene porciones que van desde la faringe primitiva, el intestino anterior, medio, posterior y culmina en la cloaca, que son limitadas en el extremo caudal por la membrana bucofaringea y por la parte caudal con la membrana cloacal. La parte correspondiente a la faringe primitiva ya la hemos desarrollado cuando explicamos el desarrollo de los arcos faringeos, que justamente se iba a formar una cavidad rodeada por estos arcos faringeos que se iban a diferenciar y se diferenciaron en diferentes estructuras. Entonces, toda esa parte de la luz que llegan a desarrollarse en la parte central correspondería a la faringe primitiva. Se continúa con el intestino anterior, que estaríamos viéndolo por aquí, que se extiende hasta por detrás del esfínter de Oddi. Entonces, toda esta parte de aquí corresponde al intestino anterior y todos aquellos órganos que se van a desarrollar dependientes de esta área corresponderían a esta formación, ¿no?, del intestino anterior, como por ejemplo la formación de la yema pulmonar, que luego, como ya lo hemos estudiado, se bifurca en formar este árbol pulmonar. Posteriormente, la cavidad del estómago, la glándula hepática, la glándula pancreática y la vesícula biliar. ¿Cómo se forma el intestino? Ups, se pasó. Se forma el intestino lateralmente, esto también ya lo hemos estudiado. Habíamos explicado justo la semana pasada en relación a esta plegadura cefalocaudal desde la parte de aquí, por delante de el tubo neural en su formación. Inicialmente aquí estaríamos viendo como placa, y que aquí en este extremo se formaba el mesodermo cardiogénico, que luego iba a tener una plegadura, ¿verdad? Ya lo habíamos estudiado, cómo esta iba viniendo para acá. Recuerden que este cachito que está aquí era de mesodermo somatopleurico y que en él se iba a desarrollar una estructura que la subrayé en la clase anterior, que era el septum transverso, ¿no? Entonces, en este giro que va haciendo, va a finalmente esta parte de este septum transverso quedar en esta posición, en el giro, en esta plegadura que está sufriendo este segmento para llegar hasta esta posición y quedar el corazón aquí. Esto que está aquí estaría correspondiendo al septum transverso. Entonces, en esta plegadura, en realidad, como también se los mencioné, se va formando esta pared anterior del tubo digestivo a nivel del segmento anterior, ¿no? Fíjense, acá no había nada, estaba el saco vitelino totalmente completo, pero la plegadura va a hacer que al plegarse, al hacer este giro, se va formando ya aquí un espacio, ¿no? Se forma mejor el espacio y obviamente se forma mejor el espacio. Aquí podemos visualizar incluso cómo se han formado ya estos arcos faringeos en la parte cefálica, que están continuándose con este estrechamiento por la plegadura del mesodermo cardiogénico hacia el tronco. La membrana bucofaringea que estaba aquí, en este giro, miren dónde va quedando, finalmente queda aquí. Y el tubo neural va extendiéndose, ampliándose más y va a desarrollarse en toda esta parte. A su vez, el resto de saco vitelino que nosotros estamos viendo aquí, muy amplio, totalmente amplio, también va a empezar a la plegadura a estrecharse. Y en ese estrechamiento que va a suceder, en realidad parte de este saco vitelino, como lo habíamos visto también, queda como un remanente. Y aquí lo tenemos. En un corte transversal vemos un amplio saco vitelino que luego se va cerrando, se va estrechando
Se va estrechando, fíjense cómo se cierra y finalmente parte de él queda un rezago fuera ya de haberse cerrado por el pliegue del mesodermo somatopleurico a este nivel, ¿no? Se va a cerrar aquí, ya quedó fuera y aquí queda el intestino delgado fijado por este meso dorsal hacia la pared posterior del tubo del embrión. De esta forma, lo correspondiente aquí formará lo que va a ser el intestino medio. Y hemos dicho hasta dónde llega el intestino anterior, el intestino medio. Y esta parte más caudal, que también sufre esta plegadura, fíjense, no solamente era de este lado, sino también de este lado. Este lado viene para acá, viene para aquí y se va estrechando igualmente acá. Pero en este estrechamiento de la parte caudal se produce una evaginación de este saco vitelino, estamos viéndolo acá, que va a corresponder al alantoides, responsable de la formación de la vejiga y de otras estructuras a nivel del aparato genitourinario, que lo vamos a ver la siguiente semana, pero que ya estamos viendo dónde nace. Fíjense. Así como por aquí delante se había formado esta yema para formar el árbol pulmonar, igualmente en esta parte caudal va a haber esta formación del alantoides. Entonces, el intestino, como habíamos visto, tenía una porción anterior, media y posterior. Y lo tenemos acá, fíjense. Intestino anterior hasta este punto, por detrás de la emergencia del esfínter de Oddi. Luego tenemos desde ese punto, ya de un tono aquí amarillo, todo esto hasta aquí, es el intestino medio que se va a extender desde después del esfínter de Oddi hasta la unión de los dos tercios proximales con el tercio distal del colon transverso. Y el resto, desde ese colon distal, de ese tercio distal hasta la cloaca, es decir, hasta la parte posterior del intestino, ese será el intestino posterior, ¿no? Entonces, con esta división nosotros ya podemos entender, y ya lo puedo ir mencionando igualmente, que todas las estructuras que se van a formar aquí van a ser irrigadas por el tronco celíaco, que es rama o formada de las intersegmentarias ventrales. Del mismo modo que se forma aquí, quien va a irrigar el intestino posterior va a ser la mesentérica inferior, también procedente de las intersegmentarias ventrales. Más el intestino medio, este no va a irrigarse por ella, sino por la mesentérica superior derivada de la arteria umbilical, como ya lo habíamos explicado en la clase pasada también. Ahora vamos a ver cómo este intestino va extendiéndose desde la parte cefálica. Ya habíamos visto toda la cavidad del intestino faríngeo. Ahora vamos a seguir con lo que corresponde al esófago. Antes de continuar, quiero mencionarles lo siguiente. Este tubo que acabamos de ver, que se forma de una estructura hueca, que es el saco vitelino, obviamente tiene una luz central, ¿verdad? En toda su extensión. Pero, y también sabemos que toda esta luz está revestida de esta capita embrionaria que se llama endodermo. Entonces, sucede que en el transcurso de la formación del tubo digestivo, las células endodérmicas que revisten la luz de todo el tubo empiezan a proliferar. Proliferan tanto, que llenan la luz del tubo digestivo en toda su extensión. Y esto es muy importante porque, como entenderán, esta es una estructura hueca en toda su extensión. Entonces, que simplemente, y cuando hemos visto en las diapositivas previas, que es un tubo que se extiende a todo lo largo del tubo del embrión, y ustedes saben que el intestino no es así, ¿no? O sea, hay una porción de él, bueno, el esófago podría ser, pero luego el intestino delgado y el intestino grueso se extienden tanto, elongan tanto, que hacerlo simplemente como es hueco de esta forma de crecer, podría llevar a que probablemente esta luz fuese no uniforme. El órgano completo del intestino no fuese uniforme. Y ustedes saben que lo es. Han visto la del pollo, la del conejo y la del ser humano. Cuando han sacado las asas intestinales de la cavidad abdominal, han visto que el intestino delgado es homogéneo en toda su extensión. La manguerita tiene la misma luz, el mismo diámetro. Entonces, para lograrse esto, definitivamente,
esta proliferación va a convertir esta estructura hueca, ya no en hueca, sino en una estructura maciza, llena. Y luego que has llenado y que ha crecido y que ha elongado perfectamente bien, empieza a sufrirse de apoptosis. Todo lo que proliferó ahora va a morir. Pero cuando muere, no muere dejando nuevamente la cavidad totalmente lisa. Claro, en algunos segmentos sí, ¿no? En algunos segmentos sí. Pero en el esófago sí, definitivamente. Pero a nivel desde el estómago hasta la parte caudal, no, porque nosotros sabemos histológicamente que todo el intestino tiene vellosidades intestinales. No estoy hablando de las microvellosidades, estoy hablando de las vellosidades, ¿no? Que son como deditos que salen de la parte periférica hacia la luz. Esta formación no es que de una porción lisa luego empiecen a crecer estas extensiones, no. Es que durante la apoptosis, cuando llega a desaparecer las células que habían taponado todo este conducto, empiezan a formar estas extensiones de las vellosidades. Lástima que no haya visto ninguna lámina de las que hemos podido tener para la práctica para mostrarles esto. Solo lo hemos visto macizo, ¿no? Han visto un tubo digestivo completamente lleno sin mostrarnos la luz del tubo. Y he tenido mucho cuidado porque esa práctica la he preparado yo de colocarles una flechita que decía intestino. Porque justamente iba a necesitar de esa imagen para que en este momento entiendan lo que estoy explicando. Entonces, va a desaparecer todo esto, pero no completamente, dejando estas vellosidades que se van extendiendo de la parte periférica hacia la parte central. Entonces empezamos a ver desde el esófago. El esófago, estas células endodérmicas que revisten en la parte más cefálica a este tubo que va a corresponder a la formación del esófago, van a diferenciarse en un epitelio estratificado plano no cornificado, que es el que reviste todo este conducto y que le llamamos mucosa, ¿verdad? Entonces la mucosa se va a extender en todo lo largo y lo que existe aquí en la parte menos cefálica y los tercios para arriba, ustedes saben que no existen glándulas, sino ya en la parte más caudal, casi por el cardias. Las capas musculares que normalmente existen fuera, las vamos a dividir en tres porciones. Un tercio superior, medio e inferior. El tercio superior, las que corresponden al tercio superior, van a ser extensiones de las fibras musculares procedentes de los arcos faringios que formaban el cuarto, quinto y sexto arco faringio, que se extiende hasta la parte de ese segmento, tercio superior. Y esto es muy importante porque ustedes saben que nosotros ordenamos una deglución y en consecuencia allí debe existir esta musculatura esquelética. En el tercio medio hay un entrecruce de fibras musculares esqueléticas y lisas. Las esqueléticas ya sabemos de dónde provienen, pero las lisas van a provenir del mesodermo esplanopleórico que revestía este saco vitelino y cuando se llegó a formar este segmento anterior también se encuentra allí, ¿no? Entonces, son tres segmentos de musculatura diferencial entre la esquelética y la lisa en la parte más caudal. Luego, este esófago, hay algunas glándulas del cardias que no corresponden a una formación del endodermo. Ojo, el endodermo es responsable de formar la mucosa del tubo digestivo. Y la submucosa, la muscular de la mucosa, la submucosa y todas las capas musculares derivan del mesodermo esplanopleórico. Entonces, la continuación de este tubo hacia la parte caudal será la formación del estómago. Ahora yo les voy a pedir a todos ustedes que están sentados así en su escritorio que agarren un cuadernito. Cojan un cuadernito, por favor. Ese cuadernito, ustedes saben que tiene la forma rectangular, ¿verdad? Una parte más cortita y una más larga. Su cuaderno tiene una parte de lomo y la otra que se abre. ¿Todos ya están con su cuaderno, niños? Niños. Sí, doctora. Sí, doctora. Por favor, todos con su cuaderno, porque si no me hacen caso de hacerlo esto, después no van a entender bien lo que sucede. Por favor, agarren su cuadernito. Entonces ya lo tienen su cuadernito y la parte del lomo lo pegan a su pecho. Bueno, no a su pecho, un poquito más hacia el abdomen. Están sentados
Yo decía el pecho para que no esté tan incómodo, pero pueden bajar hasta donde puedan colocar su cuadernito. Entonces, el lomo está pegado hacia la pared de su cuerpo. Ahora tienen una cara derecha, la que está hacia su mano derecha, una tapa, y la otra tapa hacia su mano izquierda, ¿verdad? Y aquí adelante estamos ante nada, pero en el caso hipotético de lo que estamos explicando, no va a estar sin nada. Porque este lomo de su cuaderno está fijado aquí a la pared posterior a través de un meso dorsal. Y esta parte de aquí adelante está fijada hacia adelante por un meso ventral. El tubo inicialmente es del mismo diámetro del esófago, pero en aquella proporción que va a formar el estómago, que va a ser inmediatamente por debajo del esófago, va a suceder cambios importantes. Fíjense. Separen un poquito ahora lo que estuvo pegado hacia su cuerpo, su cuaderno, lo van separando en el meso, como que está sostenido en el meso. Y lo primero que va a suceder es que esa parte dorsal, la que estaba pegada a su cuerpo, se empieza a ensanchar, se empieza a ampliar. Y entonces se forma como una bolsita hacia atrás, lo cual no sucede en la parte anterior. O sea, la parte de atrás se ensancha, se estira. Fíjense, aquí se ensanchó. Aquí lo podemos ver mejor que ya se ensanchó, ¿verdad? Y esta parte posterior es la que va a formar la curva mayor del estómago, la curvatura mayor del estómago. Entonces ya lo tenemos así hinchadito hacia atrás, se ha formado como una convexidad hacia atrás. Ahora ustedes están agarrando con su mano derecha, agarren el borde anterior aquí. Pongan su mano en esta parte. ¿Ya? Y luego pongan su mano, la otra mano, acá abajo, sosteniendo a su cuaderno. Ahora hagan esto. Volteen su mano derecha hacia ustedes. Con el cuaderno, obviamente. Y están haciendo girar, permitiendo que la cara derecha ahora esté hacia atrás y la cara que estuvo a la izquierda esté hacia adelante. O sea, ya la posición de su cuaderno es en su parte más extensa, está mirando frente a su pared abdominal. Y en este proceso de haber hecho este giro, recuerden que aquí hay un meso que está sosteniendo. El meso dorsal también se ha estirado. Se ha estirado un montón porque la parte de inserción aquí sigue unida. Esa no se ha desprendido, sigue unida. Entonces, al hacer el giro que están haciendo ustedes, al hacer el giro, que lo han puesto ahora en su cuaderno paralelamente a su pared abdominal, todo eso, ese meso dorsal, se ha estirado enormemente. Y aquí lo podemos ir viendo. Miren cómo se va estirando. Fíjense cómo se ha estirado. Se ha estirado un montón. Entonces, en este momento estamos con que la cara del cuaderno, la cara derecha, está mirando a su abdomen y la cara izquierda está mirando hacia la computadora. Ahora, agarren el extremo, el ángulo inferior del lado derecho y el ángulo superior del lado izquierdo. Están agarrando las puntitas de su cuaderno. Ahora lo que van a hacer es esto. Elevar su mano derecha. Están elevando su mano derecha y están descendiendo la mano izquierda. Y el cuaderno que inicialmente estaba en una forma, el rectángulo que estaba en forma vertical, ahora lo están poniendo en forma horizontal. Y es así como va a quedar ahora su estómago. La parte distal se eleva y la parte más proximal se va a descender. Y aquí sigue unido a este meso dorsal que ha tenido este cambio de ponerse en esta posición y ahora tiene el cambio de ponerse en esta posición, este meso dorsal. ¿Quién es este meso dorsal? ¿Qué va a formar después? El omento o el epíplomo mayor, esa membrana que es como un delantal que se está ubicada en el borde de la curvatura mayor del estómago y que protege. Cuando ustedes han abierto su cadáver, han podido ver que no necesariamente
y hacen una incisión en la piel, pasan los siguientes planos, el músculo y llegan a la cavidad abdominal. Abren el peritoneo y ¿qué se encuentran? No se encuentran las asas intestinales, no las ven a las asas intestinales, que sabemos que están allí. Nos encontramos, sí, mirando el estómago en la parte superior y en la parte baja vemos un delantal, una capita de membranas cubiertas de grasa que están cubriendo perfectamente todo el intestino. Lo levantamos y recién podemos ver las asas intestinales. Este aumento de Epiplon mayor es muy importante porque en algunos procesos infecciosos se desplaza como para circunscribir algún proceso infeccioso que se esté produciendo en el estómago. Además, que ya hay múltiples estudios que este tejido tiene la capacidad, tiene células, diríamos, madre, que tiene la capacidad de diferenciarse en diferentes estripes celulares específicamente de otros tejidos. Se han hecho estudios y se ha determinado esto. Tal vez sea por su origen, que estamos viendo de dónde se deriva y que simplemente ha formado este meso que ha podido estar unido, primero cortito, luego estirado, se estira, el estómago se dilata y luego se eleva para formar ya esta dilatación tan grande que corresponde al estómago, formando una curvatura mayor y una curvatura menor que nosotros ya lo conocemos. Y este segmento, como dije al principio, está irrigado, el intestino anterior y específicamente aquí podemos observar la emergencia del tronco celíaco, que luego se ramificará en los diferentes vasos que se forman a partir de este intestino anterior para irrigarlo. Fíjense en este mismo meso dorsal, aquí está apareciendo la formación del vaso, que lo voy a explicar más adelante. ¿Entendieron, verdad? Lo han entendido. Muy bien. Lo mismo, fíjense que está el meso dorsal, meso ventral, cómo va a hacer esta dilatación más amplia hacia atrás, hace este giro, ya sabemos cómo es ese giro, y luego se eleva la parte más caudal para poner el estómago en una posición casi horizontal. Y esto no se produce, o sea, independientemente el esófago, independientemente el estómago, no. Esto se va desarrollando simultáneamente, como estamos viendo acá. Aquí está el estómago y hacia adelante se está formando el hígado, simultáneamente. Hace su giro, mira aquí estaba el vaso, y también en ese mismo meso empieza a aparecer el páncreas, que ahora lo voy a explicar, y finalmente da este giro ubicando el estómago en su posición final. Este es un corte visto simplemente para que vean cómo va girando y cómo se va formando este meso que se había estirado al principio formando la bolsa epiploica, pero que después esta bolsa desaparece cuando las dos membranitas se fusionen y formen específicamente el omento. Aquí mismo, miren cómo va girando, va girando, va girando. En este meso es que empieza a aparecer el hígado también, asociado al septum transverso y luego asciende, ¿no? Y luego asciende. Simultáneamente aquí está sucediendo, aquí no se ha pintado nada, pero aquí está sucediendo también la formación del intestino medio. Esta lámina, recuerden que les dije que yo explicaba, hacía primero digestivo y luego cardiovascular, por eso colocaba esta lámina para que pudieran entenderme lo que era el septum transverso, pero como ustedes ya saben de dónde viene el septum transverso, ya no es necesario explicar, solamente que está ubicándose en esta posición, luego que hizo el corazón este giro muy importante, porque este septum transverso va a participar en la formación del diafragma, así como también en la formación de el hígado. Entonces ya sabemos, tenemos esófago, tenemos estómago. Ahora, ¿qué órganos más se forman en el intestino anterior? Ahora ya no quiero cuaderno. Ahora quiero una botella, un vaso, una taza que coloquen igualmente en su abdomen. A ver, por favor, busquen una botellita, un vasito, algo que esté hueco y que podamos ver la luz dentro. ¿Todos ya? Si tienen su taza, que seguramente se han llevado su café a la computadora, al lado de la computadora porque acaban de despertar, podemos ver que la taza tiene un asa, ¿verdad? Que nos va a ayudar mejor a entender incluso. Entonces, todos ya lo tienen, por favor.
niñas? Ya. Entonces ahora miremos esto. Nuevamente pegan la taza o la botella hacia su abdomen. La luz de ese vaso es hueca, ¿verdad? Sería esta luz, que se vuelve a estrechar porque lo único que se ha dilatado este segmento en la formación del estómago, pero aquí vuelve a estrecharse. Entonces, seguimos teniendo el tubo digestivo sostenido hacia atrás por el mesodorsal y hacia adelante por el mesoventral. Sigue estando sostenido. En este caso, por ejemplo, tendríamos el mesodorsal y esta parte de aquí, el mesoventral. Y es en este mesoventral, conjuntamente con la llegada del septum transverso, que va a producirse la formación hepática dentro del espesor de él. Entonces, nosotros tenemos aquí justamente a este tubo. Entonces, lo que va a suceder es que de la parte anterior, más o menos si están con una taza hacia adelante, se produce una evaginación hueca, no maciza, hueca, como un tubito que va saliendo hacia adelante. Esta es una yema anterior y se produce otra hacia atrás, dentro del mesodorsal. También una evaginación hueca. Esta ventral va a seguir, miren, va a seguir avanzando hacia adelante. Se estiraría un poco más incluso, así con esta luz hueca revestida de endodermo. Es hueca y tiene una forma, o sea, no es un conducto aperturado en el otro extremo, simplemente está protegido por las mismas células endodérmicas y el tejido esplasmopléurico que está rodeando en este punto, que está metiéndose aquí, o está creciendo hacia la parte más distal, y esta parte distal es la que se va a internalizar en el espesor del septum transverso y de este meso anterior, formando lo que va a ser el hígado. He dicho que el revestimiento interno de este conducto son células endodérmicas. Y esas células endodérmicas que van a seguir revistiendo todos estos conductitos que se están formando, van a formar los hepatocitos. Es decir, que el endodermo va a formar el parénquima hepático. Y el resto de tejido, tanto el septum transverso como aquel tejido mesodérmico esplasmopléurico que pueda estar manteniéndose aquí, van a formar el estroma hepático. Y voy a hacer una preguntita. Pero sabemos que el hígado no solamente tiene esta parte, sino tiene una red vascular que va irrigando y formando los sinusoides hepáticos. ¿Quién me dice de dónde se forman estos sinusoides hepáticos? En la vena En la vena vitelina. vitelina. Muy bien, esas dos niñas, ¿quiénes son? Stephanie Poco. Vázquez Quiroz. Geraldine Villanueva. Muy bien, muy bien. Entonces, esos sinusoides, recuerden ustedes la histología del hígado, las paredes de los hepatocitos, por debajo los canalículos biliares y a los lados los sinusoides hepáticos que son capilares, que están a ese nivel, ¿no? Y que están formando el sistema portavenoso intrahepático. Entonces ya sabemos cómo se formó el hígado, de la parte más distal de esta yema anterior. Luego, en el trayecto se producen otras dos. Una muy próxima a la emergencia, que formará el páncreas ventral, y una entre un poquito más allá, una evaginación que finalmente formará como una bolsita, como un saquillo, que será la vesícula biliar. Entonces, en esta emergencia se van a formar tres elementos: páncreas ventral, vesícula biliar y en la parte más distal, introduciéndose entre estos septum transverso y el mesoventral, el hígado. Y en la parte dorsal se forma justamente el páncreas dorsal. Entonces tenemos, y lo hemos visto en las prácticas, ¿no? Cuando lo explicamos, miren, esto es páncreas ventral y esto es páncreas dorsal. Pero esa no era la posición final que iba a quedarse, sino sabemos que el páncreas es un órgano que se encuentra extendido hacia lo largo de esta parte posterior alta de la cavidad abdominal, pero que es única. Entonces agarren su tacita. Ahora sí me interesa que tengan su tacita en su mano. Ahora,
esta emergencia anterior va a empezar a girar. Gira sin afectar la luz del tubo que estamos aquí, que tenemos aquí, sin dañarlo. Simplemente el orificio de apertura que tenía acá adelante va desplazándose el orificio, obviamente cerrándose donde estuvo, va avanzando, cerrándose, va avanzando, como que el huequito de emergencia se desplazase primero a la derecha, hacia la derecha. Hacia la derecha, 90 grados. Y ahora está mirando hacia el lado derecho, 90 grados. Luego va a girar otro 90 grados para ubicarse a la altura del mesodorsal. O sea, hasta ahí ya giró 180 grados. En este giro que está haciendo este conducto que se ha formado, no mueve al hígado. Se mantiene, digamos, conectado a ese mesoventral. Lo que se va moviendo es el conducto y por lo cual empieza a elongarse, a estirarse. A estirarse. Ay, Dios. Toma un cachito. Ay, mis queridos y amados perritos. Tocan el timbre y ahí mismo empiezan a ladrar. Bueno. Entonces, este empieza a elongarse. Hasta aquí hemos hecho el giro. Miren dónde está su manito, ¿eh? Esto supuestamente la apertura está en el mesodorsal. Ya giró 180 grados. Desde aquí adelante ha hecho este giro y está aquí. Y aquí se encuentra con esta yema del páncreas dorsal, que estuvo acá. Y al encontrarse aquí ambos, ahora sucede algo muy interesante. Este tiene un conducto y este tiene otro conducto. Este conducto, ¿cómo se llama el conducto principal del páncreas? Santorini. Santorini, Principal del páncreas. Principal del páncreas. ¿Santorini? Colédoco. ¿Colédoco? Wilson. Wilson. A ver, ¿quién dijo Wilson? Lucero Aguiluz. Rosario Aguiluz. Lucero, doctora. Lucero. Wilson es el conducto principal. Es el conducto que va a formarse a partir de esta yema ventral del páncreas, que es esta. Y que después va a haber una conexión de este conducto con el conducto del páncreas dorsal, con este, que es este caminito que está acá. El conducto que tenía este páncreas dorsal llega a desaparecer. Pero algunas veces se mantiene como el accesorio. ¿Cómo es el nombre del accesorio? Santorini. Santorini. Ya, esas dos niñas. A ver, ¿quiénes son las dos niñas? Segovia, Quirós. Segovia y... Vázquez Quirós. No escucho. Vázquez Quirós. Vázquez Quirós. Ya, muy bien. Entonces, tenemos aquí lo siguiente, que el páncreas ventral forma la cabeza del páncreas y el páncreas dorsal forma el cuerpo y la cola del páncreas. Ha hecho este giro tan importante que ahora, cuando se han juntado, ellos dos no se quedan allí en el mesodorsal. Hacen un giro, agarren su vaso, estaba aquí atrás, ¿verdad? Ahora hacen juntos este giro para ubicarse en el lado izquierdo, en una apertura de un solo conducto. Normalmente puede haber el accesorio, la apertura de un solo conducto hacia el lado izquierdo. O sea que finalmente hace un giro de 270 grados, desde la parte anterior, siguiendo por la parte derecha, atrás y localizarse al lado izquierdo. Y de esa manera, cuando yo mencioné, dije, el intestino anterior se extiende desde la parte cefálica hasta por detrás de la emergencia del esfínter de Oddi, que será este punto de aquí, hasta aquí, por la formación de la glándula pancreática, con la conexión del colédoco. Este es el colédoco, este que está acá. El colédoco es que va a formarse el intestino anterior. ¿Está claro?
Entonces, de esa manera teníamos que aquello que habíamos visto en las prácticas de páncreas ventral, páncreas dorsal, finalmente forman una sola glándula con una sola emergencia usualmente, pero puede haber la accesoria de Santorini y ahora sabemos por qué hay esa accesoria, ¿verdad? Y cómo se llega a formar esta bolsa de la vesícula biliar también como una evaginación de este tubo digestivo en el nivel anterior. Y cuando se forma el páncreas, que ya lo conocemos histológicamente también con fulacinos pancreáticos que van vertiendo sus contenidos a conductillos, a conductos que van juntándose hasta que finalmente llegan a formar este conducto de Wilson y que va a verter a la luz del duodeno estas enzimas líticas, digestivas, lipasa, milasa, proteasas, etc. Sin embargo, en su formación hay algunas partes de estas células endodérmicas que estuvieron formando todos estos acinos que se individualizan, se separan del resto. Se separan y van a conformar lo que va a ser lo que llamamos los islotes de Langerhans. ¿Cuál es la función de los islotes de Langerhans? ¿Qué es un islote de Langerhans? La producción de insulina, doctora. Son células que se encargan de producir la insulina. También glucagón. Y el glucagón. También glucagón y somatostatina. Muy bien, las tres niñas, ¿quiénes son? Vázquez Quiroz. Nicole Camarena. Camila Manrique, doctora. Segovia Quispe. Segovia, ¿y quién más? Vázquez Quiroz. Camila Manrique. Camila Camarena. Manrique. Camila Manrique. Nicole Camarena. Vázquez Quiroz. ¿Nicole qué? Camarena. Camarena. Muy bien. Entonces, generalmente la mayor parte de las glándulas endocrinas se derivan del ectodermo. Pero estas glándulas endocrinas se derivan de las células endodérmicas. Luego yo voy a preguntar qué acciones en el examen, voy a preguntar qué acciones tienen estas hormonas que ustedes me han mencionado, que yo sé que hacen hasta casos clínicos en bioquímica respecto, por ejemplo, a la insulina, en el caso de la diabetes. O sea que vamos a recordar lo que ya yo sé que han hecho. Y llegamos al intestino medio, que es responsable, como dije, que se extendía desde detrás del esfínter de Oddi hasta la unión de los 2/3 proximales del colon transverso. Y para entender esto, tenemos esta información. Primero, que ese saco vitelino, cuando forma el tubo digestivo, todavía tiene alguna parte conectada, o bueno, no conectada, un rezago de lo que había más de saco vitelino y que en estas plegaduras llega a formarse como un pequeño tallo a este nivel, diciendo o estaríamos asumiendo que esta sería la parte central de un rezago de ese saco vitelino, que le llamamos tallo vitelino, este cachito que está aquí, que desaparece. Normalmente debe desaparecer, pero nosotros lo vamos a tener en este momento como un elemento importante para entender esta parte. Y la otra referencia interesante e importante es justamente que aquellos vasos que se habían formado en las paredes del saco vitelino y que iban a juntarse y drenar toda esta sangre y también para cómo se había irrigado, habíamos dicho que se formaba allí la arteria vitelina, ¿verdad? Esa arteria vitelina se unía a la aorta dorsal. Entonces, esta arteria vitelina se convierte ahora en la mesentérica superior, que también nos servirá para entender qué es lo que sucede aquí. Pero antes de pasar a esto, quiero que me digan, porque esto lo han estudiado en anatomía, sobre lo que es el divertículo de Meckel, que sería la mantención de este tallo vitelino. ¿Alguien me puede decir a qué altura o a qué nivel está la posibilidad de la permanencia de este tallo vitelino en el adulto o después de haber nacido? Nadie me En puede los decir. últimos ¿Qué? metros del hilo terminal.
¿Perdón? Por los últimos 90 centímetros del ilion terminal. 90 centímetros. Me parece que es mucho. Doctora, más o menos a 20 centímetros de la válvula ileocecal. Más o menos a 20 hasta 30 centímetros de la válvula ileocecal. O sea, este tallito que está aquí, más o menos, si es que queda, si es que se mantiene, si es que anormalmente queda, es esa la distancia. ¿Quién eres, niña? Stephanie Pope. Stephanie Poco. Entonces, miren lo que va a suceder. Estamos teniendo como referencia justamente este segmento que ya nos estamos ubicando en lo que corresponde a después del nacimiento, donde se ubica esto, ¿no? Entonces, hasta ese punto, todo lo que esté por delante, anterior, es lo que va a formarse en la parte cefálica del intestino medio, que sería esto, la parte cefálica. O sea, hasta ese punto que estamos teniendo como referencia, se forma la parte cefálica. Y desde ese punto hasta los 2/3 proximales del colon transverso, sería la parte caudal, ¿no? La parte caudal. Lo que más, si es que estoy diciendo esto, ya están extrapolándose ustedes, podríamos estar ya pensando que la parte caudal no va a tener el mismo crecimiento en longitud que la parte cefálica, ¿verdad? Definitivamente. Porque hasta ese punto, 30 centímetros del ilion, es lo que el duodeno, el yeyuno y el ilion se han estirado enormemente. Y es la parte que va a crecer. Mientras que lo otro es 30 centímetros de la válvula ileocecal, o sea, es colon ascendente, colon transverso hasta los 2/3. O sea, es una parte bastante corta comparativamente a la parte cefálica. Y eso es lo que sucede. Fíjense. Esto que está aquí, nosotros estamos viendo en esta imagen en forma vertical. Esto que está de celeste sería la parte cervical y esta la parte caudal. O cefálica o caudal, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Teniendo como eje a la arteria de la mesentérica superior, o si quieren arteria umbilical, va inicialmente a hacer un giro de 90 grados en contra de las manecillas del reloj para colocarse en esta posición. Estamos aquí y está en esta posición. Hace este giro en una forma horizontal. Pero no solamente es que gira, sino que ya empieza a elongarse esta porción cefálica. Y aquí estamos viendo, el intestino se está elongando, se está elongando. Se elonga tanto que, como ya habíamos mencionado en las prácticas, este espacio es insuficiente para este crecimiento. El embrión es muy pequeñito. El mesonefros ocupa gran parte de esta cavidad que no está dibujada aquí. Al hígado también lo han dibujado un poco pequeñito, porque ocupa una gran parte de esa cavidad. Entonces, no hay espacio para este crecimiento dentro de la cavidad abdominal. Y en el tiempo que está creciendo en longitud, se va metiendo dentro del cordón umbilical. Se va metiendo y va creciendo y se va metiendo, pero igual a como está creciendo en longitud, también está haciendo este giro de 90 grados. Luego que ya creció, pero perfectamente bien en longitud, tremendamente, séptima, octava semana que ha crecido tremendamente en longitud, ahora tiene que retornar a la cavidad abdominal. Ya en ese lapso de tiempo también el mesonefros ya desapareció o hay muy poquitito, ya empezó a aparecer el metanefros, el embrión ha crecido más y hay una amplitud de la cavidad. Entonces ahora empieza a retornar, pero retorna continuando haciendo su giro. De lo que estuvo aquí, habiendo hecho un giro de 90 grados, al retornar ahora hace otro giro de 90 grados. O sea, aquí hay 90 y aquí 90, son 180 grados. ¿Y qué hace este giro? Va a hacer que las asas intestinales retornen a la cavidad por debajo de este giro que ha hecho el intestino, la parte caudal, hacia arriba. Fíjense, va metiéndose por acá y este va ascendiendo para arriba. Luego que ha hecho esto, todavía hay otro giro más de 90 grados de lo que estuvo acá. Ahora hace este giro de otros 90 grados, haciendo un giro para completar el crecimiento de 270 grados en contra de las manecillas del reloj.
Pero cuando hace este giro, esta parte dilatada que se llega a formar, miren, este cuernito que le está creciendo acá es el ciego, es una dilatación que está formando el ciego. Y este pedacito de aquí correspondería a esos 30 centímetros de ilium que está conectado a este tallo vitelino que habíamos dicho que estaba aquí, ¿verdad? Entonces aquí hay un pedacito que todavía está, que sería este pedacito acá, miren. El ciego que se dilató acá, está quedando ahora en el giro en esta posición. Que si nosotros viésemos el pedacito y nosotros ya sabemos las posiciones del abdomen, sabemos que hay hipocondrio, epigastro, hipocondrio derecho, izquierdo, ¿verdad? Cuando hace este giro, la parte del ciego queda a nivel del hipocondrio derecho, acá arriba, por debajo del hígado. Luego que ha quedado en estos giros de 270 grados en esa posición, el ciego se estira, se elonga, para permitir que no se quede acá arriba, sino baje a la fosa ilíaca derecha, donde normalmente ya en forma definitiva va a quedar, en esa posición. ¿Ven? Entonces, la parte caudal será responsable de la formación de este pedacito de intestino del ilion, el ciego, el apéndice cecal, el colon ascendente y los 2/3 más o menos hasta acá, que aquí ya se metió detrás del estómago y también por detrás porque está creciendo el aumento que luego va a cubrir esto, pero más o menos hasta aquí. Todo este segmento pequeñito se ha formado a partir de esta porción de la parte caudal del intestino medio. Todo ello. ¿Entendieron, verdad, niños? Si lo vuelven a escuchar, lo van a poder entender. Entonces, es así como se forma el intestino medio. Ahora, el intestino caudal, y sabemos que todo el intestino medio está irrigado por este vaso, que dentro del meso se ramifica prolijamente para irrigar toda la parte del intestino, y que cuando nosotros hemos sacado todas las asas intestinales fuera de la cavidad, hemos visto la inserción del meso en una forma oblicua en la pared posterior del abdomen, ¿verdad? Y luego se abre como un abanico, pero siempre manteniendo dentro de él esta gran irrigación que está, digamos, nutriendo o recogiendo también, porque por ahí mismo van a venir las venas, de todo lo que se absorba de la alimentación que esta persona haya podido tener. Irrigados por la arteria mesentérica superior. Lo demás, todo lo demás, esta parte de aquí, se va a formar a partir del intestino posterior. Es decir, el colon transverso en su tercio distal, el colon descendente, el sigmoides y el recto. Entonces, eso simplemente por esta plegadura caudal que sufrió el saco vitelino y que formó este estrechamiento en esta parte posterior, que dará origen a la formación de este segmento. Lo que les mencioné al principio. La luz inicial es totalmente aperturada. Hay una gran proliferación, luego hay apostosis que permite la recanalización hasta que finalmente la luz nuevamente se presente. Pero ojo, que no va a ser igual que esta. Aquí está apareciendo igual que esta, pero sabemos que aquí van a quedar todas las vellosidades intestinales que se han formado en una forma organizada por esta reabsorción o muerte de las células que inicialmente proliferaron. Como resultado anormal de ello, podría suceder que haya una duplicación de intestino, que hayan dos luces en el interior del intestino, o que haya estenosis o estrechamiento de la continuidad de la luz, y que obviamente va a traducirse clínicamente en múltiples malformaciones. Aquí tenemos que todo sucede simultáneamente, el intestino va elongándose, va finalmente. Habíamos dicho que hasta aquí llegaba el ciego, pero luego esto se estira posteriormente. El aumento va cubriendo las asas y queda así.
Estómago con el aumento, inicialmente está vacía la bolsa epiploica, pero después sabemos que esto se va a fusionar formando una sola membrana que cubre tanto a el colon, así como al resto de asas intestinales ubicadas en el abdominal. Mismo, fíjense, esta hernia fisiológica, que más o menos en el crecimiento va a culminar a la 8ª semana y a la 9ª semana empieza el retorno hacia la cavidad abdominal, ocupando la cavidad abdominal y retirándose del espesor del cordón umbilical que inicialmente estuvo. Algunas veces no hay retorno y las asas intestinales quedan dentro del espesor del cordón umbilical, cubiertas por amnios, y a esto le llamamos ónfalocelia. Aquí está, miren las asas dentro de él. Y en la parte caudal, que habíamos dicho que se aperturaba a una sola luz, que es la cloaca, pero nosotros sabemos que en el caso de la mujer hay tres aperturas hacia el exterior, y en el caso del varón hay 2 aperturas hacia el exterior. Sin embargo, al principio en su formación solo es una apertura que inicialmente está limitada por la membrana cloacal. Y este espacio que se encuentra por detrás se llama cloaca. Es un espacio, las gallinas, por ejemplo, solo tienen una apertura hacia el exterior. La gallina no tiene una emergencia de orina, igual que el gallo. El gallo y la gallina tienen un solo orificio de salida, pero me estoy refiriendo a la gallina porque por ese mismo orificio la gallina las gallinas y las aves no hacen, no miccionan, o sea, no se muestra evidencia de micción de líquido, sino siempre sus heces son muy líquidas, ¿no? Se hacen su deposición. Hay una partecita que a veces sale formadita, pero alrededor hay como un laguito de agua en algunos casos, pero en otros casos sale como los patos que hacen ahí una bomba de agua sucia, ¿no? O sea, con heces. Porque sus conductos están eliminándose a un solo espacio. Y en la gallina, por ese mismo espacio, la gallina pone los huevos. Por eso es que es tan peligroso, por ejemplo, hay una bacteria que es la Salmonella typhi, que infecta a las gallinas. Y cuando forma la gallina el huevo, la cáscara del huevo, hay una compartición de intestino con esta área. Entonces es peligroso muchas veces que comamos huevos crudos porque nos podemos infectar. Uno dice, no, pero si yo estoy comiendo si el huevo sale con cáscara, sí, pero de una cloaca, donde recién se está formando el revestimiento cobertor de esta cáscara al huevo y que está saliendo, o sea, hay un espacio que comparten estas tres órganos, que es su aparato urinario, el genital y también el recto, ¿no? Entonces, es una diferencia importante, pero eso nos explicamos nosotros por esto, en este momento de desarrollo, que en el caso de nosotros no sucede eso porque esta cloaca va a ser dividida por un septo urorectal que va a ir descendiendo, miren de dónde viene. Mesodermo plasmopleúrico, que va formando este septum, que va descendiendo, en un mayor aumento lo tenemos acá, y en un corte transversal, no solamente es el septum, sino que de los lados se van formando como unos pliegues laterales. Sigue descendiendo el septum. El pliegue ya se formó un poco más, la cavidad todavía está un poco amplia. Hasta que finalmente el septum urorectal se contacta con la membrana cloacal. Aquí, ¿ven? Esta partecita que se contactó, habiendo membrana hacia arriba y abriendo membrana hacia abajo, todavía formando lo que va a ser el periné. El periné. El periné, ustedes saben, lo han estudiado en anatomía, se extiende en la mujer, de la horquilla de la vagina hasta la emergencia del ano, ¿verdad? Toda esa partecita de ahí se llama periné. O sea, en esa parte, inicialmente, al principio, estaba esta membrana cloacal, que luego el tabique se pega allí y forma lo que es el periné. En el caso del varón, va desde la inserción en el borde dorsal del pene hasta la aparición del ano. También es la parte del periné. Y en este momento lo único que me interesa es que este septum urorectal forma hacia atrás lo que va a ser el recto.
porque estamos hablando de aparato digestivo. Pero hacia adelante hay un espacio que es el seno urogenital, que lo vamos a hablar prolijamente la próxima semana cuando expliquemos lo relacionado al aparato genital. Entonces, el septum urorectal es el que va a formar hacia atrás el recto, todavía con esta membranita de la membrana cloacal o proctodeo, que también se llama así, y que se va a aperturar para permitir una comunicación entre el exterior y la parte interior, que algunas veces incluso el niño puede nacer, no ha habido apoptosis y puede estar con esta membranita. Y frente a esta formación caudal del intestino, en la parte más baja, pueden presentarse múltiples malformaciones congénitas, tanto en el varón como en la mujer. Por ejemplo, cloaca persistente. Solo es de una mujer, es de sexo femenino, que solo se está mostrando una apertura hacia el exterior. Esto trae complicaciones bastante serias. Luego tenemos una estenosis anal. La membrana persistente, no se reabsorbió la membrana cloacal. Hay una depresión en la posición correcta del ano, pero no. Se ha formado una fístula al perineo. En el varón, en la mujer, también. O sea, tiene sus emergencias normales, pero aquí hay una fístula al perineo. Aquí hay una fístula en una mujer entre el recto y la vagina. O sea, por la vagina empieza a eliminarse el meconio al principio de nacimiento. Y en la posición hay una depresión. Fístula recto-uretral en el caso del varón. Imagínense que el niñito recién nacido orina y es de color verde, porque está eliminando el meconio por esta fístula. A veces hay una atresia alta, no hay ninguna continuación. Todo esto traduce clínicamente diferentes manifestaciones que nos tienen que ayudar a poder determinarlas y corregirlas, que son muy difíciles al principio porque son niños de peso chiquito. Entonces, la solución inmediata para permitir la supervivencia de estos niños es lo que yo les había explicado cuando había el problema de la enfermedad de Hirschsprung, ¿no? Por esta aganglionosis, y donde tenemos que hacer inmediatamente una colostomía, un corte del colon transverso para permitir la evacuación de las heces hasta que el niño alcance un tamaño mayor, se hagan mejores estudios, se programe una cirugía que pueda corregir todas estas malformaciones que el niño pueda presentar. Todas estas estructuras abdominales que se llegan a presentar no están libres dentro de la cavidad abdominal. Primero, porque tienen que asegurar su riego sanguíneo. Segundo, porque si es que estuviesen simplemente sueltas y libres, podrían haber giros en sus bases y esto condicionaría a necrosis y problemas muy serios que llevarían muchas veces a la muerte del paciente. Entonces, el único órgano que ni siquiera diríamos que está libre, suelto, son las asas intestinales del intestino delgado, pero igualmente están fijas hacia la pared posterior, están fijas, y de esa manera se asegura que estos movimientos peristálticos que pueda tener el intestino durante todos los días puedan ser regulares y que no haya ningún tipo de alteración en este tránsito, que nosotros llamamos vólvulo, que significa que hayan giros entre las asas y que condicionarían a una falla de irrigación y necrosis, ¿no? Entonces, todos los órganos están fijados y nosotros tenemos aquí el meso, es aquel segmento que une a un órgano a la pared de la cavidad abdominal y que a través de él está viajando vasos sanguíneos y nervios que tienen la responsabilidad de irrigar y de inervar a ese segmento al cual está yendo el vaso y que está fijado a este órgano. Ese es un meso. El ligamento son tejidos de unión entre órganos, pero que no están llevando un vaso importante al otro segmento. Sí tiene vasos, obviamente, para nutrir el segmento, pero es simplemente como de unión. El epiplom, ya lo conocemos, el epiplom mayor, es este delantal que se ha formado en una forma bastante grande, larga, de un estiramiento de la membrana y que, como dije, tiene esa función también de proteger.
Y los otros órganos se fijan a través de las fascias. Esas fascias que ustedes cuando disecaban su cadáver tenían que disecarlas para poder individualizar a los diferentes órganos, porque no estaban libres, estaban fijados. Y nosotros tenemos las diferentes fascias. La TOLD1, ups, se me borró. Bueno, aquí, esta partecita de aquí, y le había puesto TOLD1. Esto de aquí es la TOLD1 que fija la cabeza del páncreas hacia la parte dorsal de la cavidad. La cabeza del páncreas. TOLD1 es cabeza del páncreas. TOLD2 es la que fija el colon ascendente a la pared posterior. Ustedes han visto que el colon no está libre, está fijadito hacia atrás. El TOLD3 es el que fija el colon descendente en el lado izquierdo. La de Freddy ya la han estado conociendo ustedes, es la que fija tanto al duodeno como también al páncreas por la parte anterior. O sea, está cubiertita, ¿verdad? No está libre. La de Treitz, que es esta, es la que fija a la parte posterior también la cola y el cuerpo del páncreas. La de Treitz. Aquí lo tenemos también. Miren cómo se va viendo así. Es esta. Esta es la de Treitz. ¿Y esta cómo se llamaría? Esta partecita de aquí, la de TOLD1. Esta sería la de TOLD1. Esta laminita me gusta porque miren cómo simultáneamente se van formando y esto que está pintado de color azul sería el mesodorsal y esto de aquí el mesoventral. Y en este mesodorsal, por ejemplo, se va a formar el páncreas y el vaso que está unido a la parte posterior del estómago y hacia adelante dentro del espesor de este mesoventral se forma el hígado que hace estos giros y luego la fijación del páncreas hacia la pared posterior por estas fascias que acabamos de mencionar, ¿no? Este giro que hace aquí, claro, cuando el giro yo simplemente estoy hablando yo de este meso, pero en el espesor de él van desarrollándose estos órganos. El vaso, como mencioné, se forma a partir del mesodermo esplanopléurico en este mesodorsal y tiene molecularmente la orden de la diferenciación de que estas células mesodérmicas puedan originar a este órgano tan importante que es el vaso y que ustedes lo han estudiado ya en histología y que yo puedo preguntar en el examen sobre las funciones de él. Existen muchísimas malformaciones congénitas, fíjense. Las vamos a discutir en las prácticas, en la parte clínica. Estenosis, estrechamiento, atresia, ausencia, aquí no creció bien el esófago, estenosis pilúrica, también hay un caso clínico, estenosis pilúrica en los casos clínicos, estenosis y atresia duodenal, atresia de la vesícula biliar. ¿Qué habrá pasado? Que no hay vesícula biliar, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Defectos de las vías biliares extrahepáticas que se forman por estas ramificaciones importantes a partir de esta yema que se había llegado a desarrollar. El páncreas anular, tengo una imagen para mostrárselos. Páncreas ectópico que no llegó a hacer correctamente parte de él en este giro. Enfermedad fibroquística páncreas, que es un problema genético que usualmente está asociado a también enfermedad fibroquística pulmonar. Atresias y estenosis en todo a lo largo del intestino, que puede desarrollarse, como hemos visto, por falla en la recanalización del tubo digestivo. Onfalocele, ya vamos a verlo también, tengo una imagen. Hernia umbilical congénita, voy a explicarlo en una diapositiva para que lo podamos entender mejor. Defectos de la rotación de las asas intestinales. Fíjense cómo estos giros que expliqué posiblemente, de pronto ni siquiera va por debajo, que el otro gire por arriba. No, entonces esto puede provocar diferentes alteraciones en estas rotaciones. Duplicación, ya hemos visto, falla en la recanalización. Divertículo de Meckel con múltiples cuadros que pueden presentarse en relación a él. Ciego no descendido y agenesia de colon ascendente, fíjense, ¿por qué? Porque no descendió y no hay colon ascendente. Enfermedad de Hirschsprung, ya la conocemos, atresia rectal y todas estas que acabo de mostrarles en una diapositiva. Entonces, en relación al páncreas anular, por ejemplo, cuando yo les decía, miren su tacita, va girando esta yema ventral sin afectar la luz. Sin afectar la luz.
Pero acá puede ser que no gire correctamente y más bien se extienda alterando la luz del intestino, del duodeno a este nivel, ¿no? Entonces es el páncreas anular que afecta, puede dañar o alterar el tránsito intestinal. Falocele, ectopía cardíaca asociada muchas veces a gastrosquisis. ¿Qué significa gastrosquisis? Una ectopía cloacal, hacia la parte más baja, que sale todo lo que va a ser la parte posterior del intestino posterior. Gastrosquisis. ¿Qué diferencia hay entre gastrosquisis y onfalocele? La onfalocele es el rezago de la hernia fisiológica. Entonces, está recubierta por amnios. En cambio, las gastrosquisis son las asas intestinales o todos los órganos de la cavidad que han salido hacia el exterior sin esta cobertura. Y se debe a una alteración en el cierre de la pared abdominal y torácica, en esta línea alba que debió haberse cerrado y que no se llega a cerrar. Todo lo demás se desarrolla, el intestino, todo, pero en un espacio aperturado hacia el exterior. Gastrosquisis, miren, todas las asas fuera. Onfalocele, cubierta por cordón umbilical. Onfalocele, en el caso vamos a poder discutir cómo se debe manejar esta situación para que pueda sobrevivir el niño, ¿no? Aquí no hay cierre de la pared, fíjense. Aquí no se cerró y por ahí está emergiendo las asas intestinales. Entonces, cuando es grande, hablamos de gastrosquisis, pero puede ser que este cierre se haya dado, pero deje un espacio pequeñito, chiquito. Está allí que en alguna situación pudiera estar insinuándose la emergencia de algún pedacito de intestino. Eso le llamamos hernia a este nivel abdominal, pequeñita, hernia umbilical, que le llamamos así, que es necesario cerrar. Las hernias hay que cerrarlas porque podrían ser que fácilmente retornen, con un masajito hacemos que retornen. Pero el riesgo es que en esta emergencia ya no pueda volver. Y cuando ya no vuelve, entonces es una hernia estrangulada que va a haber una alteración en la irrigación de este segmento y tiene que ser una cirugía de emergencia para poder corregir este problema porque un tejido muerto puede llevar a riesgos de peritonitis inclusive. Miren, esta apertura más alta, una apertura más baja que no se ha llegado a cerrar. El divertículo de Meckel, este segmento que habíamos dicho, la persistencia del tallo vitelino a un nivel de más o menos entre ese trayecto de 20 a 30 centímetros, puede suceder varias manifestaciones de la presencia de él. Una de las más comunes es esta. El divertículo libre, sin ninguna conexión al mesoventral, o sea, al mesoventral, y aquí el endodermo es unas células que hemos visto que se forman en forma diferencial en hígado, que se puede diferenciar en células pancreáticas. Y las células pancreáticas, ustedes saben que son enzimas que tienen la capacidad de poder destruir. Y que ese segmento de intestino a nivel de duodeno está preparado para recepcionar este tipo de enzimas, que luego ya van quedando como diluidas en la forma más caudal en el hecho de que ya ha sido usado en la digestión. Está diferenciada en las células de la mucosa del estómago. Y nosotros sabemos que ahí en el estómago hay diferentes tipos celulares, como por ejemplo las que producen ácido clorhídrico y las demás. Entonces, cuando esas celulitas aquí pueden diferenciarlas a producir, puede ocasionar úlceras. Y una manifestación inicial de estos niñitos que tienen este problema es que empiezan a presentar una hemorragia digestiva bastante, como es casi baja la lesión, entonces no es una melena, no es una sangre negra, es una sangre rutilante, una rectorragia que tiene que entrar rápidamente a sala. Y la primera posibilidad en que pensamos, y el cirujano pediátrico piensa, es que se deba a esto, ¿no? Puede ser que se mantenga el mesoventral a este nivel y forme un cordón fibroso. Estos cordones que estamos viendo son peligrosos porque olvidé mencionar que se sigue manteniendo el mesodorsal para sostener toda esta irrigación del intestino en toda su extensión, pero el mesoventral desaparece.
porque si no, no podría haber este movimiento peristáltico en la luz del intestino, ¿no? Desaparece completamente. Arriba se mantiene, formando el ligamento falciforme que va a sostener al hígado, pero en el resto del tubo digestivo desaparece ese mesoventral. Ya no hay mesoventral. Pero esto sí, y estas conexiones pueden alterar el peristaltismo y hacer que hayan vólvulos, que son rotaciones anormales sobre un eje, y esa rotación puede hacer que haya muerte del tejido y entrar a sala para resolver el problema. Pueden haber fístulas. Obviamente estamos hablando de un nivel bajo de esta fístula y el olor va a ser olor a heces, ¿no? Pueden haber quistes, va a haber senos, que siempre va a haber mal olor. El ombligo, ustedes métanse el hisopito ahí y huele mal. Imagínense si la cavidad es más profunda. El olor va a ser pésimo. Pero más que el olor, lo que preocupa es que pueda la manifestación o el diagnóstico, muchas veces ni siquiera se percatan de esto. Es una mamá cuidadosa decir, no sé, mi hijito huele mal, le huelo el ombliguito y huele mal. Y cuando se hace la evaluación, efectivamente, pues tiene un seno. Pero hay mamás descuidadas que ni siquiera se dan cuenta. Y es la alteración del tránsito al formar un vólvulo, al desarrollar un vólvulo, la condición que hace que se haga el diagnóstico. Incluso puede seguir alojando una rama de la arteria vitelina dentro del espesor de este segmento. Y esta es una resección del divertículo de Meckel, con parte aquí de ilion, y esta sería la emergencia del divertículo de Meckel. Ahora vamos a pasar a las cavidades. ¿Cómo se forman las cavidades? Ustedes saben cómo se forma ya este celoma por la apertura de las dos hojas embrionarias que van a llegar a formar estas dos cavidades, ¿no? Un celoma de un lado y otro celoma del otro lado, que aquí adelante continúa, por acá encima está formándose la placa neural y luego formar el tubo neural, pero en esta porción aquí está esta cavidad que habíamos dicho que tiene la forma de una herradura. Y justamente esta parte era la que iba a formar la cavidad pericárdica, que a los lados formaba este celoma, los conductos pericardio-peritoneales que se aperturan en la cavidad, en la gran cavidad peritoneal, ¿verdad? Entonces, estas cavidades son comunicantes, pero sabemos que ya en el desarrollo completo no son comunicantes, sino que van a estar separadas. Una vista lateral tenemos aquí al tubo digestivo con el tallo vitelino, ya se formó el tubo digestivo, aquí está el tallo vitelino, y aquí hay una gran cavidad, y esta sería la cavidad pericárdica. Esta cavidad del conducto pericardio-peritoneal va a ser ocupado por el crecimiento mismo del corazón y también por el crecimiento del pulmón. Todo esto, el crecimiento del árbol pulmonar. Y aquí ya tenemos que se ha retirado de esta parte del corazón, no lo vemos el corazón, pero sí estamos viendo al septum transverso, que ya sabemos de dónde vino, que se plegó, se dio la vueltita y ¡plum!, se pegó aquí en el pecho, ¿no? Entonces, ahí en el pecho, más o menos a la altura de la formación del diafragma, es que va a quedar este tabique transverso. Y justamente debajo de él, en este tabique transverso, acabamos de ver cómo se forma el hígado. Entonces, un elemento importante para la división tóraco-abdominal es justamente la presencia de este tabique o septum transverso, y además que en los lados de las paredes laterales del mesodermo somatopleurico empiezan a formarse estas membranas que se llaman membranas pleuroperitoneales. Recordando cómo se formó este celoma, ¿verdad? Un celoma que se ha formado por la apertura del mesodermo lateral en estas dos hojas embrionarias y que aquí está formando esta herradura. Algo interesante que yo expliqué, que toda esta parte, estas hojas, están mostrando este celoma abierto, que luego esto va a cerrarse así, ¿no? Para formar el intestino, y va a dejar este celoma formando esta cavidad amplia que correspondería en la parte más superior a los conductos pericardio-peritoneales y más caudalmente a la cavidad peritoneal. Pero en esta parte de aquí, ya había mencionado que después de que se aperturan, estas dos hojitas se fusionan.
y de esa forma este espacio formará lo que es la cavidad pericárdica, ¿verdad? Recordamos esa parte que yo había explicado. Entonces, esta cavidad corporal, que formada por este celoma, originariamente ese es el nombre, va a formar lo que es la cavidad pericárdica, los dos canales pericardio-peritoneales que están hacia los lados y caudalmente la gran cavidad peritoneal. Aquí está, aquí estarían los conductos pericardio-peritoneales, la cavidad peritoneal y aquí la cavidad pericárdica. Entonces, además, estas cavidades van a ser separadas por estas dos membranitas. Ya les he insinuado a mostrarles las membranas pleuroperitoneales y sí, ya las conocemos a las membranas pleuropericárdicas, ¿verdad? Que van a separar a la cavidad pericárdica de la cavidad pleural. Aquí tenemos. Esta es una imagen que nos muestra que de las paredes laterales, este es un corte un poco superior, aquí no estamos viendo intestino, no lo estamos viendo, sino estamos viendo más arriba, y estamos viendo que de las paredes laterales están creciendo estas membranitas que arrastran del mesodermo somatopleúrico, de esta pared que ha formado el mesodermo somatopleúrico. Y está arrastrando consigo de un lado y del otro lado a la vena cardinal común y al nervio frénico, igualmente de este lado, ¿no? Y estas se van a aproximar en la línea media. Aquí lo tenemos nuevamente, fíjense. Va metiéndose, va metiéndose, va metiéndose hasta que finalmente se unen. Y cuando se unen, nosotros sabemos que la vena cardinal del lado izquierdo va a desaparecer y solo se mantiene la vena cardinal del lado derecho, que luego formará lo que va a ser la vena cava superior, que aquí ya lo estamos viendo como vena cava superior, y en esta membrana están incluidos estos dos nervios frénicos. El pulmón, por esta división dicotómica, va creciendo, se sigue dividiendo, ampliando perfectamente bien incluso esta cavidad, la está ampliando. El corazón también está creciendo y estas lengüetas del pulmón, ustedes cuando han abierto su cadáver a nivel torácico, han abierto y no están viendo el corazón completamente ahí, no, lo están viendo incluso cubierto por estas lengüetas en esta parte anterior. Y hemos visto que esta membrana pleuropericárdica incluso se vuelve como una fina membranita delgada que la hemos reconocido perfectamente bien envolviendo a los nervios frénicos de uno y del otro lado. Y de esta manera se divide esta cavidad en cavidad pleural y cavidad pericárdica. Este revestimiento que está aquí, mesodermo somatopleúrico. Mesodermo somatopleúrico. Y el esplanopleúrico estará revistiendo aquí al pulmón y aquí mismo revistiendo al corazón. Entonces, aquí hay dos orígenes, tanto esplanopleúrico como somatopleúrico. Entonces, cuando se forma este celoma, lo que nosotros queremos ver aquí es, esta es la cavidad pericárdica y aquí están los conductos pericardio-peritoneales. Este conducto pericardio-peritoneal se abre luego más caudalmente en lo que es la cavidad peritoneal, ¿no? Esta es la cavidad peritoneal, amplia, grande, donde va a ser ocupada por el crecimiento del intestino. Este es el celoma, miren, para recordar, se abren las hojitas, se cierra el celoma, recubre al tubo digestivo, que aquí todavía está unido por el mesoventral, que he dicho en la parte caudal, desaparece esto, ya no existe, solo está el tubo digestivo, y aquí queda este gran espacio, que lo estamos viendo como grande, pero sabemos que se va a estar ocupado por el mesonefros y todo lo demás, ¿no? Pero es una cavidad única, o sea, desde arriba está viniendo estos conductos pericardio-peritoneales hacia la cavidad abdominal. Y nosotros sabemos que hay una separación de la cavidad torácica a la cavidad abdominal y se hace por la formación del diafragma. Y el diafragma tiene cuatro estructuras que van a formar esta división importante. Una es el septum transverso, que ya sabemos de dónde vino, cómo vino.
Otras son las membranas pleuroperitoneales, que también ya las hemos observado. Van a empezar a salir como unas repisas de las paredes laterales del mesodermo somatopleúrico. El mesenterio dorsal del esófago, que está sosteniendo al esófago, y de las paredes laterales del cuerpo. Entonces, nosotros tenemos aquí, esta es la parte del septum transverso, que ha venido a esta posición por la plegadura del mesodermo cardiogénico, que se va a unir al mesodorsal. Este meso aloja la parte posterior, o está la aorta, y aquí adelante está el esófago y la vena cava inferior. Esto que está pintado acá, esto que está aquí y este que está aquí, es todavía el conducto pericardio-peritoneal, o sea, es el espacio, es la cavidad, que está siendo cerrada por estos, que va a ser cerrada por estas estructuras. De las paredes laterales crece esta membrana, tanto de este lado, que es la membrana pleuroperitoneal. Va creciendo, se va estirando, hasta que finalmente hace contacto tanto con el septum transverso como el meso del esófago, de un lado y del otro lado. Aquí ya se cerró, aquí ya hay una cavidad abdominal y una cavidad hacia arriba, una cavidad torácica. Ya están totalmente individualizadas. Pero el pulmón sigue creciendo, necesita más espacio. Y en ese crecimiento va a meter como que yo tuviese una masita de plastilina y con el dedo empezase yo a sobar la plastilina y la voy estirando, ¿verdad? La voy estirando. Y eso es lo que hace el pulmón en su crecimiento con las paredes corporales que se encuentran en la parte más baja. Va creciendo y como que va creciendo y va incorporando tejido en las partes donde había estado presente la emergencia de esta membrana pleuroperitoneal, que sería, diríamos, este punto de donde salió la membrana. Entonces, cuando el pulmón va creciendo, va metiendo el tejido, jalando parte de la pared corporal hacia el interior. Jalando, va creciendo y va jalando, aumentando tejido en la parte periférica de este diafragma. Y lo hace en una forma tan importante que hace todo esto, fíjense. Todo esto que vemos acá es pared corporal, que ha sido incrementada por el crecimiento del pulmón, como haciendo una excavación, así, como excavando y jalando, quedando ya un pedazo pequeñito de membrana pleuroperitoneal a este lado y a este lado. Y esa es la forma definitiva de la formación del diafragma, o sea, los aportes definitivos de la formación del diafragma. Y en este proceso, obviamente, pueden suceder muchas situaciones de no hacerlo tan perfecto y podrían haber comunicaciones entre ambas cavidades. Igual lo vemos acá. Esta es la membrana o pliegue y esta sería la pared corporal, ¿no? Que luego va a ir avanzando, avanzando. Aquí ni siquiera en esta imagen aparece la membrana, sino ya aparece solo pared corporal, ¿no? La pared corporal que se ha incrementado y que lo estamos viendo aquí. Como resultado de él pueden haber muchas hernias, pasajes incorrectos que van a ser resultado de las malas fusiones que puedan haber entre las membranas pleuroperitoneales y el septum transverso, que pueda haber entre el meso del esófago y la pared corporal o las membranas pleuroperitoneales, es decir, un montón de situaciones. Las de Morgani son las que se ubican acá en la parte anterior. Las de Boudelec es estas que aparecen aquí atrás. Y la que tiene el mayor porcentaje, el 50%, es la hernia hiatal. La hernia hiatal es un problema que no solo, es mejor yo diría que ni siquiera se manifiesta cuando el niño nace. No se manifiesta en ese momento. Se manifiesta cuando la persona es adulta. Cuando la persona ya tiene 30, 35, 40, 50 años, es allí donde el debilitamiento de este segmento del diafragma, que debería estar envolviendo correctamente al esófago, no está bien, está debilitado y va a permitir que se manifieste esta enfermedad que es bastante molestosa, que es la hernia hiatal. Es aquel cuadro clínico que muchas veces ni siquiera lo diagnostica el gastroenterólogo, sino lo diagnostica el neumólogo
o el otorrino, porque el paciente recurre a estas personas. Dice, tengo una tos que no se me quita y el acceso es peor durante la noche, cuando va donde el neumólogo. Y cuando va donde el otorrino, me arde la garganta, ya no sé qué tomar, he tomado, me han dado muchos antibióticos, me han hecho cultivo, incluso ha salido positivo, pero pasa el tiempo de tratamiento y nuevamente me siento así, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que este esfínter del cardias, que está mal, no está funcionando, está permitiendo la salida de ácido, de contenido gástrico por el esófago y que asciende por el esófago hasta la laringe, hasta la faringe, se mete a la tráquea, por eso tiene accesos de tos que el paciente dice, me ahogo, casi me muero ayer, porque me vino un acceso de tos terrible, ¿no? Entonces, esto definitivamente, la única solución que hay aquí es la quirúrgica, no hay otra forma. Pero existen situaciones que han permitido que se manifieste el cuadro. Una de ellas es la obesidad, ¿no? Entonces, la cirugía es óptima, pero obviamente tiene que bajar de peso. Si no, no sirve de nada. Es como tratar de querer cerrar algo y no dar la solución quiero tapar mi manguera que está hueca, pero la llave está chorreando, pero estoy tapando la manguera, pero la llave está malograda. Entonces tengo que resolver el problema de la llave para que no suceda esto. Entonces, mientras sucede la cirugía, mientras el paciente baja de peso para tener un tratamiento óptimo, esa persona primero tiene que bajar de peso. Segundo, tiene que comer bien. No puede comer alimentos que produzcan flatulencia. Debe cenar, va a dormir a las 10 de la noche y debe cenar a las 6 de la tarde. Nunca debe echarse después de almorzar en la cama. Si quiere descansar, bien sentado en el sillón, poniéndose unas almohadas ahí al cuello para que estuviera cómodo. Debe dormir con almohadas, siquiera con unas 3 o 4 almohadas semisentado. Entonces, mientras viene la cirugía, esto tiene que cumplirse, porque si no, esa persona es muy mortificante, terrible. Obviamente dependerá del grado de apertura que pueda estar teniendo esa hernia ya tal, ¿no? Entonces, como digo, miren el 50%. Es una situación bien frecuente esta situación, muy frecuente. Y muchas veces no se diagnostica correctamente, como digo, está yendo por todos otros especialistas y no al correcto. Fíjense, el niño cuando nace con este problema es muy complicado porque ese pulmón no está pudiendo expandirse y entra en dificultad respiratoria al momento de nacer. Y cuando hacemos el examen, ¿por qué está así? Si nació bien y de pronto está que no puede respirar, es que ponemos el estetoscopio y sentimos el ruido de los ruidos hidroaéreos que normalmente sucede, que se escuchan en el intestino, lo escuchamos aquí a nivel del tórax, ¿no? Entonces rápidamente tenemos un diagnóstico de que este niñito tiene una hernia del diafragma. Se le toma una radiografía y vemos esas intestinales ahí en la cavidad torácica, ¿no? Dependiendo de la magnitud del tamaño, puede ser incluso mortal desde un principio. Y lo que se ha visto que con estos procedimientos de evaluación previas al nacimiento, se puede detectar esto, ¿no? Se puede observar en el niño y se hacen cirugías intrauterinas antes del nacimiento para que el niño pueda nacer sin esta complicación al momento de nacer, que es muchas veces, como digo, mortal. Por ejemplo, esta es una sección a nivel torácico en forma transversal que nos muestra el diafragma perfecto del lado derecho, pero aquí hay tremendo orificio que probablemente, obviamente, el niño nació muerto, ¿no? O sea, apenas nació, mejor dicho, murió. Y cuando se hizo la necropsia, encontraron esta gran amplitud de la hernia diafragmática. Bueno, ¿hay alguna preguntita que quieran hacerme respecto a esto? ¿Preguntas? ¿Niños? Doctora,